Hola amigos estudiantes, queridos suscriptores, maestros y público en general. Bienvenidos al canal del profe John Polo, donde se entiende y se aprende. Hoy quiero compartirles una vez más nuestra cartilla de trigonometría, donde aprenderemos conceptos y procedimientos importantes de esta bella ciencia matemática. Quien les habla, licenciado John Arnold Polo Bueno. Este es el segundo video de una serie de 3 que vamos a grabar acerca de la resolución de triángulos. Ya en un primer video, en una parte 1, analizamos un ejemplo de cómo resolver un triángulo rectángulo. Hoy vamos a resolver otro triángulo rectángulo y analizaremos el siguiente ejemplo. Aquí tengo un triángulo rectángulo, este ángulo mide 40 grados, este ángulo mide θ. No sabemos cuánto mide, este ángulo mide 90 grados por ser un triángulo rectángulo. Este cateto mide 5 unidades. Esta es la hipotenusa, no sabemos cuánto mide. Y este cateto lo he representado con la letra P, que tampoco lo conozco. Muy bien, entonces resolver el triángulo quiere decir que debemos encontrar los valores desconocidos en él. En este caso la hipotenusa, el cateto P y el ángulo θ. Para poderlo resolver tenemos que acudir a las razones trigonométricas y en algunos casos al teorema de Pitágoras, que también lo veremos más adelante en otro ejemplo. Bien, yo quiero empezar calculando el valor del cateto P. Recuerda que tú puedes comenzar por donde quieras. Puedes hallar primero la hipotenusa, el ángulo θ, o este cateto. Yo voy a comenzar por este cateto P. Bien, para eso entonces me voy a ubicar en el ángulo que aquí ya conozco, que es el ángulo de 40 grados. Entonces miro, como yo quiero encontrar el cateto P, este cateto es opuesto a este ángulo, es opuesto. Entonces yo busco la razón trigonométrica que me relaciona el ángulo con el cateto opuesto, ¿sí? Este lado que mide 5 es el cateto adyacente a este ángulo, pero P, el que yo quiero hallar, es el cateto opuesto. Entonces, la razón trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto con el adyacente es la tangente. La tangente es igual a la medida del cateto opuesto, en este caso P, dividido el cateto adyacente, que sería 5. Bien, entonces vamos a reemplazar. Entonces yo digo, tangente de 40 es igual al lado opuesto, que sería P, sobre el lado adyacente, que sería 5. ¿Sí? P sobre 5. Entonces vamos a despejar a P. Este 5 está dividiendo, pasaría acá a multiplicar y nos quedaría 5 por tangente de 40 es igual a P. Vamos a tomar una calculadora científica y vamos a teclear o a digitar la tecla tan, que significa tangente, y 40. Eso nos daría 0.83. Lo puedes comprobar en tu calculadora. Entonces nos quedaría 5 por 0.83. Recuerda que hemos dicho que se pueden tomar a lo máximo 2 decimales. En el caso mío, aquí he tomado 2 decimales, o a veces tomo solamente 1, ¿sí? Entonces 0.83 por 5, hago esta multiplicación y esa multiplicación me daría 4.15. Eso quiere decir que el cateto P mide 4.15 unidades. Muy bien, entonces ya tengo el cateto P, tengo el cateto X, que mide 5. Ahora vamos a hallar la hipotenusa. Pues bien, para la hipotenusa vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Cuándo aplicar el teorema de Pitágoras? Cuando ya conozco los dos catetos. Cuando ya conozco la medida de los dos catetos, para la hipotenusa me queda más sencillo, o es también útil, el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras se aplica a triángulos rectángulos. Y su enunciado dice así: en todo triángulo rectángulo, la hipotenusa elevada al cuadrado equivale a la suma de la medida de sus catetos, cada uno al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada cateto al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar el cateto X
pues mide 5, entonces 5 a la 2, más el cateto P que acabamos de encontrar, mide 4.15 a la 2, ¿sí? Elevamos a la 2, 5, 5 a la 2 me daría 25, y 4.15 lo elevamos a la 2 y nos daría 17.2. O sea que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de estos dos valores, y la suma de los dos valores me daría 42.2. Muy bien. Entonces, pero queremos es encontrar el valor de la hipotenusa, de h. Aquí tengo h a la 2. Yo quiero solamente la hipotenusa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos sacar raíz cuadrada en ambos lados. Entonces me quedaría h es igual a la raíz cuadrada de 42,2 y eso me daría 6.4. O sea que la hipotenusa mide 6.4 unidades. Nos faltaría el ángulo teta. Acordémonos de aquel principio que dice que en cualquier triángulo la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Entonces, aplicando ese principio, vamos a decir que este ángulo de 40 más este de 90 más este que mide teta es igual a 180. Entonces, tenemos aquí 40 más 90 me daría 130. Y yo digo, ¿cuánto le faltaría a 130 para llegar a 180? Entonces podemos decir que el ángulo teta mide 50 grados. Para ese ángulo aquí en este caso no hay que hacer ningún procedimiento, solamente aplicamos este principio que se aplica a cualquier triángulo. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos este triángulo rectángulo, este ángulo mide teta, este ángulo mide 55 grados. Esta es la hipotenusa que no la conozco. Este cateto mide y, tampoco lo conozco, y este cateto mide 5. Entonces me piden que lo resuelva. Es decir, que encuentre los valores desconocidos. Encontrar el valor de y, el valor del ángulo teta y el valor de la hipotenusa. Entonces yo comienzo escribiendo lo que yo voy a encontrar. Entonces, bueno, yo quiero encontrar la hipotenusa. Muy bien, la hipotenusa. Entonces, voy a ubicarme en este ángulo. En el ángulo que ya conozco, que es 55 grados. Este ángulo aquí ya lo conozco. Entonces, como voy a hallar h, yo tengo, ya conozco este cateto, que vale 5, ¿sí? Que vale 5, y tengo esta hipotenusa. Entonces, ¿qué razón trigonométrica me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? El coseno. El coseno. Coseno es igual, recordemos, la medida del cateto adyacente dividido hipotenusa. Entonces, vamos a reemplazar. Sería 5 sobre h. Cateto adyacente que es 5 dividido hipotenusa. Aquí tenemos que despejar la h, despejar la hipotenusa. Miremos que la hipotenusa aquí hace parte de un denominador. Entonces, para despejarla, lo que hago es mandarla acá arriba a multiplicar y este coseno mandarlo acá a dividir. Es decir, intercambiarlos. Donde está el coseno de 55 coloco la h y donde está la h coloco el coseno de 55. Eso me quedaría así. 5 dividido coseno de 55. Tomo la calculadora científica y vamos a calcular el coseno de 55. Eso nos daría 0.57. Lo puedes comprobar. Luego vamos a hacer esta división, 5 entre 0.57, y eso nos daría 8.7. ¿Sí? Ya tengo el valor de la hipotenusa establecido. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría el valor del cateto y. Este cateto lo puedo hallar aplicando el teorema de Pitágoras o también puedo aplicar una razón trigonométrica. Recordemos que si estamos parados en este ángulo de 55, ¿sí? Ese es el ángulo que yo aquí ya conozco, ¿sí? Y este y es el lado opuesto a este ángulo. Entonces, la razón trigonométrica que me relaciona el lado opuesto con la hipotenusa, pues sería el seno. Entonces, seno es igual al cateto opuesto, que sería y, dividido hipotenusa, que sería 8.7, que aquí acabamos de encontrar. Otra vez vamos a despejar el cateto y, ¿sí? Despejamos y, pasemos a la siguiente página. Este valor que está aquí dividiendo pasaría acá a multiplicar. Mira que en el caso anterior, el valor que queríamos despejar estaba en el denominador, ¿sí?
Entonces tengo que intercambiarlos. Aquí el valor que yo quiero despejar está en el numerador, está arriba. Simplemente le quito este que está abajo, que está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces tengo que 8.7, que es la hipotenusa, lo divido entre lo multiplico, por el coseno de 55. Tomo la calculadora científica, le hallamos el seno a 55 y lo multiplicamos por 8.7. Y eso nos daría 7.5. ¿Sí? Ya con eso quedaría el cateto Y totalmente definido. Nos faltaría el ángulo teta, que no lo conocemos, y volvemos a aplicar el principio que ya sabemos, que en todo triángulo rectángulo o en cualquier triángulo en general, la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. 55, que ya conocíamos, más 90 por ser ángulo recto, es igual a 180. Aquí podemos sumar este par de valores y deducir que teta debe ser 35 grados para que la suma sea 180 grados. Amigos, muchas gracias por tu atención, por ver este video, por compartirlo, por comentarlo. Te agradeceríamos que nos colocaras un like, que nos comentes, lo compartas y te suscribas a nuestro canal. Búscanos en YouTube como el profe John Polo. Nos veremos en un próximo video y no olvides que más claro no lo vas a encontrar en ninguna parte. Hasta pronto, amigos.